Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy el discípulo andalusí. Hoy, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, se va a desmontar un mito sobre el Islam. Recomiendo discreción porque, hermanos musulmanes, vais a ver y escuchar contenido muy ofensivo hacia nuestra religión. Poneros cómodos y espero que a lo largo de este extenso vídeo la información os sea de beneficio y de utilidad en caso de que alguien saque el tema para atacar el Islam. En las últimas décadas ha habido una tendencia muy peculiar por parte de los islamófobos más mediáticos. Este tema se popularizó tras la publicación de un libro en 1988, aunque el tema ya era conocido mucho antes. Y estoy hablando del libro titulado Los versículos satánicos, escrito por Salman Rushdie. Según islamófobos como por ejemplo estos que veis en pantalla, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió revelaciones por parte de Satanás e inmediatamente adoró ídolos paganos. A continuación os pondré el ejemplo de las acusaciones que estos ignorantes hacen para desacreditar al profeta Muhammad alaihi salatu wasallam y convertirlo en un demente poseído por el diablo. Después de exponer estos vídeos, procederé a desmontarlos entrando más en detalle. Aunque primero quiero que veáis qué clase de personajes intelectuales hacen estas falsas acusaciones. Empezaré, por ejemplo, por Rad Salam Naaman, un cristiano iraquí nacionalizado español, considerado toda una eminencia en teología islámica según los islamófobos de España, en especial los partidarios de derechas. Eso es lo que quería explicar a lo largo. Todos recordamos también la fatua contra Salman Rushdie, por ejemplo, por escribir los versos satánicos. Y él no dijo nada fuera del normal, porque eso está escrito en el Corán. Él solamente dijo que hay 3 textos en el Corán que son versos satánicos. Y es verdad que están aquí, en el Corán. Ellos mismos dicen que son versos, todo el Corán son palabras de Dios, menos 3 textos. Luego vamos a entrar en detalle porque tampoco hay que explicar eso. Hay 3 textos que no son. Y eso es lo que dijo. Y fíjate, sacaron una fatua contra él, querían matarle. Un pequeño y rapidísimo paréntesis. ¿Qué son los textos satánicos en el Corán? Es una curiosidad de un libro supuestamente sagrado. Sí, pero es que es un libro malísimo, que yo he leído y la verdad que tampoco tiene gran importancia. Lo que pasa es que ellos mismos, los musulmanes, hicieron de Salman Rushdie un héroe, un gran, y vendió un montón de libros. Ellos le hicieron la propaganda. Y él no dijo nada fuera del normal. ¿Por qué? Porque pues Mahoma siempre predicaba a los seguidores de que hay que alejarse de los ídolos, no hay que adorar las imágenes, rompió todas las imágenes, porque en la época preislámica en la Meca se adoraban 360 imágenes. Por encima de todos había 3 imágenes muy importantes, el Lat, al-Izza y el Manat se llamaban. Entonces vino Muhammad, rompió todas estas imágenes y dijo, no hay que adorar las imágenes. Pues un día vino Muhammad y dijo, pues no, pues estas imágenes son buenos. Dijo estos 3 versículos, son, si quieres te puedes también leer, la sura 53, al 19 al 20. Estos son los versículos. Esto. Y dijo, pues estos 3 versículos, 19, el 19, 20 y 21, pues no son malos estos ídolos. ¿Cómo es que adoráis a Lat, a Uzza y a Manat, nombre de 3 ídolos de los árabes paganos? Preferís para vosotros los hijos varones y atribuís a Alá hijas mujeres, pues los idólatras creían que los ángeles eran hijos de Alá. Ciertamente ello es una pretensión injusta. Estos 3 ídolos son solo nombres que vosotros y vuestros padres habéis inventado y Alá no os dio autoridad alguna para ello. Ciertamente, estos idólatras siguen solo suposiciones impulsados por sus propias pasiones. Pues estos aquí dijo, pues bueno, pues estos 3 ídolos. Pero se fue y luego todos los seguidores dijo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Estos son buenos? ¿Son malos? Claro, dijiste primero que no podíamos hablar ningún ídolo, ahora dice que estos 3 están ok. Está bien, no está. Y Mahoma dijo, anda, me han colado. Satanás me ha colado. Como Satanás es poderoso, recordamos del tema de la serpiente, cuando cambió su imagen a la serpiente, engañó a Adán y Eva, pues aquí lo mismo, cambió su voz por la voz del arcángel Gabriel y me dio estos 3 versículos. Me engañó. Me engañó. Y estos son versos de Satanás, no versos de Dios. Y eso es lo que dijo Salman Rushdie. Ellos lo dicen, y cuando uno repite lo que ellos dicen, le tachan de apóstata. Pero bueno, eso se muestra de que el Islam, los propios musulmanes, no conocen su religión. No voy a comentar el indetectable odio que emana de su persona, al igual que su profundo y exquisito lenguaje académico. Es un libro malísimo, malísimo. Puse el vídeo a doble velocidad por obvias razones, además de ponerlo sin cortes para que no venga el típico listillo a acusarme de haber sacado sus palabras fuera de contexto.
Claramente, este hombre defiende a Salman Rushdie, afirmando que la historia de los versículos satánicos es auténtica, porque se encuentra en los textos islámicos. Dice que esto está escrito en el Corán. No le dijo nada fuera del normal, porque eso está escrito en el Corán. ¿Dónde están escritos esos supuestos versículos en el Corán? Es más, usted mismo le ha mostrado al pobre entrevistador ese supuesto pasaje y él mismo lo leyó. En cambio, no hay nada de versículos satánicos o incitación a adorar ídolos paganos, más bien todo lo contrario. Da a entender que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rompió las imágenes antes del supuesto incidente de los versículos satánicos. Todo el que vino Muhammad rompió todas estas imágenes y dijo, no hay que adorar las imágenes. Pues un día vino Muhammad y dijo, pues no, pues estas imágenes son buenos. Cuando esto es una total mentira. Cualquier persona que conozca la biografía del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sabrá que rompió las imágenes al final de su misión profética, después de haber conquistado la Meca. ¿Qué implica la mentira que acaba de contar? Implica que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, cambiaba de opinión con respecto a la idolatría y que fue seducido por Satanás. Claro, dijiste primero que no podíamos adorar ningún y ídolo, ahora dice que estos tres están ok. Está bien, no está. Y Muhammad dijo, anda, me han colado. Satanás me ha colado. Como Satanás es poderoso. Hay más vídeos por internet de expertos en Islam que defienden la autenticidad de los versículos satánicos. Encontré uno muy gracioso, el cual también os expondré. Cuando llegó Mahoma de regreso a la Kaaba, se encontró con la tribu de los Quraysh, una tribu que administraba el culto a los ídolos en la Kaaba. Los Quraysh no querían que Mahoma pusiera una religión monoteísta, porque se acabaría su negocio. Entonces Mahoma se sentó a dialogar con ellos. El problema fue el problema fue que Mahoma empezó a recitar revelaciones del Corán y dijo que Alá tenía 3 hijas o 3 intercesoras. Esto quedó en la Aleya 21 de la Sura 53, en la que dice, no han considerado a Al-Lat, Al-Uza y Manat, son las 3 intercesoras esperadas. Cuando los musulmanes que acompañaban a Mahoma escucharon esto, dijeron, Mahoma nos ha traicionado. Mahoma ahora está hablando que Alá permite la intercesión de 3 ídolos mujeres, lo cual es una falta muy grave. Y los Quraysh se alegraron y dijeron, Mahoma ahora está bajo nuestro control. Entonces Mahoma, preocupado por este conflicto, pidió una nueva revelación a Alá. Y esa revelación llegó a la Sura 22, Aleya 52 del Corán. Nos acusan de ser terroristas, pero viendo el atuendo de este experto en Islam, ¿quién se parece más a un terrorista? Para parecer un entendido en Islam, pone de fondo una recitación del Corán, realmente lamentable. En fin, este sujeto también defiende la historia de los versículos satánicos, porque sale en la obra de Ibn Ishaq, que por cierto, se pronuncia Ibn Ishaq. Ya que eres un entendido en Islam, deberías al menos tener nociones básicas de árabe. Vemos que en esta historia el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, recibió versículos por parte de Satán que incitan a la adoración de ídolos, en concreto 3 ídolos paganos de la era preislámica. Es Al-Manat, no Al-Manawa, como dije, y noción básica de árabe. Según él, el hadith es auténtico, pero no aporta ninguna prueba basada en la ciencia del hadith. Muy bien. Y además dice esto. Si ustedes dicen que es falso, es porque el Islam reconoce que esto es una verdad incómoda y prefiere no tocar el tema, prefiere lavarse las manos, prefiere hacer oídos sordos. ¿Quién se lava las manos? ¿Por qué dices que es una verdad incómoda? Nadie está haciendo oídos sordos.
Eso es lo que inventa él para dar algo de credibilidad a sus argumentos realmente paupérrimos. Ahora pondré el último ejemplo, seguramente el más grotesco de todos. Mira quién viene. Solo quiere insultar las creencias de nuestros antepasados. Esto es lo que adoras. Todos estos ídolos. Sí, tú también los adorabas no hace mucho tiempo, ¿recuerdas? Bien. En el vídeo dice que Muhammad sallallahu alaihi wasallam adoró ídolos toda su vida. El Néctar Sellado, que es una excelente biografía respetada entre los eruditos. Si vamos a la página 78, leemos lo siguiente. Un resumen de la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de su misión profética. Se alejó de las supersticiones, pero asumió un rol activo participando en los eventos de su sociedad. Se mantuvo alejado del consumo de embriagantes, de alimentarse de aquello sacrificado en nombre de los ídolos, o de participar en ceremonias paganas. Consideraba a los ídolos aberrantes y aborrecibles. No toleraba que se jure por Allat y Al-Uzza. Otra prueba sería que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, desde pequeño odiaba los ídolos y las estatuas. Se menciona en la sira auténtica que cuando era joven su madre le hizo llevar un collar con un ídolo y se lo quitó. Es tan simple como informarse en fuentes auténticas, respetadas por los grandes sabios del Islam. Todos los musulmanes y no musulmanes se postran ante los ídolos. Ese día, Mahoma volvió a ser un moshrik no politeísta, al igual que la gente de Quraysh. Relato Sahih Bukhari, volumen 6, libro 60, número 385. Narrado por Ibn Abbas. El profeta realizó una postración cuando terminó de recitar el capítulo An-Nahl. Todos los musulmanes, paganos, jinas y seres humanos se postraron junto con él. Este vídeo no hace más que presuponer y dar por hecho eventos imaginarios que no se basan en ningún estudio o evidencias históricas. Saca hadices auténticos fuera de contexto. En Sahih al-Bukhari, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, no se postra ante ningún ídolo. Además, ¿qué son los jinas? Obviamente, al copiar y pegar textos, traduciéndolos por el Google Traductor, sin tener ni idea de lo que hacen, surgen estos errores que demuestran su profunda ignorancia. Ejemplos así hay varios. Sunan Abu Dawud Nomer. ¿En serio? ¿Nomer? Esto pasa por copiar y pegar textos sin saber nada. Aquí más de lo mismo. Época de Mecan y era de Medinan. El que hizo el vídeo no tiene ni idea de Islam. Esto pasa por confiar plenamente en las páginas islamófobas y en el Sheikh Google. Esto que estáis viendo de fondo es el patético final del vídeo. Y ponen Musirik. Estos son pruebas suficientes para demostrar de que aquellos que subieron este vídeo no tienen ni idea sobre Islam. Es sorprendente la cantidad de enemigos del Islam que utilizan esta historia para desacreditar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En esencia, se informó que el profeta recitó la sura 53 en la Meca y cuando llegó a su fin se postró después de recitar Yasjudun. Esto se conoce como Sujud al-Tilawa. Los que rezaban con él, incluidos algunos no musulmanes, lo siguieron después de esta postración. Hasta el momento, los informes son aceptados, ya que están recogidos en las fuentes más auténticas como Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Sin embargo, algunos narradores relacionan este informe con la historia de Al-Gharaniq, que afirma que cuando el profeta recitó la sura 53, añadió lo siguiente: estas son las exaltadas grullas cuya intercesión es de esperar. Al escuchar esta adición, el arcángel Gabriel vino con una revelación para abrogarla inmediatamente. Además, ciertos comentaristas coránicos citan esto como un ejemplo de la interferencia de Satanás en el proceso de la revelación. Y es cierto que algunos comentaristas han utilizado este informe en sus exégesis. Sin embargo, lo que pasa es que esta historia es ficción, ya que no se encuentra antes de la época de los tabi'in, conocidos como los sucesores, y no se atribuye a ninguna de las versiones de los sahaba.
es decir, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y mucho menos al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Al-Razi afirma que fue inventado por los enemigos del Islam. Al-Qadi Iyad, sin embargo, lo refuta por dos motivos que voy a exponer a mi derecha. Primer motivo, es infundado, oscuro, contradictorio y no se atribuye a ningún compañero. Y segundo motivo, su contexto contradice la infalibilidad del profeta, ya que Satanás no puede influenciarle y el profeta nunca pudo haber querido alabar deidades falsas, ya sea intencionalmente o no. Esto está probado por su declaración. Este hadith dice claramente: en verdad mis ojos duermen, pero mi corazón no. Al-Qadi Iyad agrega que las palabras de la historia difieren en estilo y parecen ajenas al Corán, ya que ningún enemigo del Islam afirma haber usado esta historia contra el Corán. Además, las tribus Quraysh y Thaqif le habían dicho al profeta que abrazarían el Islam si complacía a sus ídolos mirándolos con favor, pero él había rechazado su propuesta, una indicación más de que esta historia es falsa. Según Al-Qadi Iyad, si la historia fuera auténtica, la mejor interpretación de Al-Gharaniq habría sido los ángeles, ya que uno puede esperar su intercesión. Sin embargo, cuando los politeístas atribuyeron Gharaniq a sus ídolos, fue abrogado. Al refutar esta historia, Al-Razi señala que el Corán, la Sunna y la razón la rechazan. Primero cita el Corán. Os expondré los versículos a mi derecha. Y si el profeta hubiera inventado algunas mentiras sobre nosotros, le habríamos tomado fuertemente, luego le habríamos cortado la arteria vital, y ninguno de vosotros habría podido impedirlo. Cuando se les recitan nuestros claros preceptos, quienes no esperan comparecer entre nosotros dicen: tráenos otro Corán distinto o modifícalo. Diles, oh Muhammad, no me es permitido modificarlo, solo sigo lo que me ha sido revelado. Por cierto, que temo que si desobedezco a mi Señor, me azote el castigo de un día terrible. Ni habla de acuerdo a sus pasiones, él solo transmite lo que le ha sido revelado. Pretendieron los idólatras, oh Muhammad, que obraras distinto de lo que te habíamos revelado, y así inventar mentiras sobre nosotros. De haberlo hecho, te habrían tomado como su aliado. Si no hubiéramos decretado proteger nuestro mensaje, afirmándote, te habrías inclinado hacia ellos. Los incrédulos dicen: ¿por qué no le ha sido revelado el Corán de una sola vez? Pero sabe, oh Muhammad, que te lo hemos ido revelando paulatinamente para afianzar de este modo tu corazón. Oh Muhammad, haremos que memorices el Corán, lo recites y no lo olvides. En segundo lugar, afirma que Ibn Huzayma dijo que la historia fue inventada por los Zanadiq, o podríamos traducirlo como ateos. En un libro sobre este tema informa que Al-Bayhaqi declaró: esta historia no tiene fundamento en su transmisión y sus narradores son rechazados. También se refiere a Al-Bukhari, quien no menciona esta historia. En tercer lugar, Al-Razi argumenta que alabar a los ídolos es incredulidad, lo que no se puede atribuir al profeta sallallahu alaihi wasallam, quien no se permitió rezar en la Kaaba hasta después de haberla limpiado de todo rastro de idolatría. Agrega que Allah habría impedido que Satanás causara confusión desde el principio, en lugar de permitirle que lo hiciera y luego corregirlo. Al-Razi también refuta la posibilidad de que el profeta sallallahu alaihi wasallam pudiera haber agregado u omitido cualquier cosa de la revelación. Ibn Kathir confirma que el informe no es aceptado. Afirma que, aunque se narra en muchas versiones débiles diferentes, se rechaza porque una versión débil no es aceptable, sin importar cuántas veces se informe. Muhammad Abdu señala que ningún informe sólido afirma que los árabes preislámicos, ya sea en su poesía o discursos,
usaran Gurnuk o Girnik como nombre para sus ídolos. Además, tras un estudio lexicográfico del significado de las palabras, concluye que ninguna de ellas parece ser relevante para estos ídolos. La traducción del Corán de Régis Blacher. Al traducir el Corán al francés, Le Coran, publicado en 1949, no solo cambia el orden de las suras en el Corán, sino que agrega 2 versos ficticios al cuerpo del texto. Él basa esto en la narración espuria de la que estamos hablando, en la que Satanás hizo sus propias revelaciones al profeta, quien aparentemente era incapaz de distinguir las palabras de Allah de los murmullos politeístas. Ninguno de los canales de transmisión para la recitación contienen estos 2 versículos. Y no son 3, como dice Rad Salam Naaman. Ellos mismos dicen que son versos, todo el Corán son palabras de Dios menos 3 textos. No vamos a entrar en detalle porque tampoco hay que explicar eso. Hay 3 textos que... El cual se equivoca hasta en sus propias mentiras. Dejando a un lado los versos falsificados, alteran el orden de las suras en sus traducciones, desafiando nuevamente la santidad del texto de una manera conveniente, por supuesto. Etiquetados de la siguiente manera, los falsos versos son un llamado a los musulmanes a glorificar los ídolos de la Meca preislámica. ¿Sabíais de que hay más de 250.000 manuscritos coránicos existentes? ¿Y sabéis cuántos manuscritos contienen los dichosos versículos satánicos? 0. Que por cierto, estos supuestos versículos por sí mismos contradicen todo lo que les precede y sigue, y de hecho, la esencia misma del Corán. Este informe fraudulento ha demostrado ser demasiado encantador para que los orientalistas lo dejen pasar. La obra de Ibn Ishaq es una de las primeras y definitivas biografías del profeta. Fue traducida por el reverendo Guillaume y ha disfrutado de un éxito inmenso, siendo publicada continuamente en países musulmanes no árabes desde 1967. En esta traducción, Guillaume recurre a deshonestidades demasiado numerosas para mencionarlas aquí. Entre ellas está la inserción de 2 páginas de una de las obras de At-Tabari, en las que At-Tabari relata este cuento espurio por su valor de curiosidad. Guillaume nunca indica claramente sus citas externas, ya que no le interesa ser transparente. Las flanquea con paréntesis en lugar de separarlas del cuerpo principal del texto, y las precede con un tab que se emplea vigorosamente, pero nunca se explica. Esta larga narración de 2 páginas se beneficia del mismo tratamiento y, naturalmente, el musulmán desinformado se traga la verdad con la ficción politeísta y, sin saberlo, acepta el relato como una parte definitiva de la obra histórica seria de Ibn Ishaq. Esto me recuerda a un tal entendido en Islam, que ya desmonté en mi canal, cree que porque un informe aparece en un libro de biografía o exégesis, que además fue traducido y editado de forma maliciosa por orientalistas cristianos y deshonestos, y que eso, gracias a eso, ya es considerado auténtico, sin conocer al autor original, sin conocer la ciencia del hadith, sin saber nada de nada, simplemente copiando y pegando la desinformación que vio en un vídeo de David Wood, en concreto este vídeo. Así es como investigan estos ignorantes que atacan el Islam. Me he dado cuenta de que muchos de ellos ni siquiera saben de que los hadices tienen diferentes grados de clasificación, desde los más auténticos hasta los más falsos. Ellos creen que todo lo escrito en las obras de eruditos musulmanes es auténtico. Por eso hay ignorantes como este que hacen estas afirmaciones. Así que, amigos musulmanes, la próxima vez que les hable de los versos satánicos, no me digan que estoy utilizando un hadiz falso. Están muy lejos de entender siquiera los principios de la ciencia del hadith. Creen que negamos la autenticidad del hadith para evitar compromisos, porque es una verdad incómoda, como ellos dicen, pero nada más lejos de la realidad. Otra prueba más de la hipocresía de los cristianos islamófobos es la siguiente. Según la Biblia, Aarón cometió idolatría al construir el becerro de oro,
y Salomón construyó templos a dioses paganos. Pero aún así, ambos son auténticos profetas de Dios para los cristianos. Es más, según los cristianos protestantes, la Biblia contiene 3 libros escritos por Salomón: el Cantar de Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Y según los católicos, son 4 libros. Los anteriormente mencionados más el libro de Sabiduría. Estos libros están supuestamente escritos por Salomón, ya que esa es la explicación oficial que dan las iglesias a sus crédulos e ingenuos fieles. Y estos libros están ni más ni menos en las Biblias actuales, en la palabra de Dios, según los cristianos, por supuesto. Son libros escritos por un adorador de ídolos paganos, según la propia Biblia, por supuesto. En cambio, Muhammad es inocente de todas esas acusaciones sin fundamento, y es un falso profeta, según ellos. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué siempre hay una doble vara de medir? ¿Por qué los cristianos se divorcian de la lógica cuando se trata de criticar el Islam? ¿Por qué se ponen eufóricos cuando encuentran la mínima desinformación en contra del Islam y no aplican lo mismo para criticar su propia Biblia, sabiendo que hay montañas de pruebas en su contra? Y no solo eso, porque según la Biblia, Satanás es el Dios de este mundo. Y Jesucristo, es decir, el Dios de los cristianos, está maldito. Lo pone en la Biblia. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición para nosotros, pues dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. Por otra parte, en el Islam, el que es maldito es Satanás. Allah es el Señor de los mundos, y Jesús es uno de los más allegados a Allah. Aquí os pondré un versículo del Corán que habla sobre Jesús. Su nombre será el Mesías Jesús, hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Allah. En la ciencia del hadith, la cadena de transmisores, o en árabe isnad, es sumamente importante para determinar la autenticidad de un informe. Se estudia detenidamente a todos y cada uno de los transmisores. Resulta que las cadenas de transmisión de la historia de los versículos satánicos son débiles. Por ejemplo, el Kelbi es un transmisor rechazado. Lo mismo pasa con otro narrador de la cadena, al-Mutalib ibn Abdullah, el cual es poco fiable. La historia comenzó a existir y se divulgó durante la época de la segunda generación después del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ninguno de los transmisores es contemporáneo a él, por no hablar de ser testigo presencial del incidente. Si alguno de ellos lo hubiera oído de alguno de los compañeros, no hay razón para no haberlo mencionado. Aparte de que el informe es mursal, nombre dado por consenso al reporte de un sucesor de la segunda generación, todas las versiones adolecen de tener en su isnad a personas que se consideran débiles, es decir, da'if, poco fiables o desconocidas, es decir, majhul. También hay rupturas en las cadenas de narradores de varias de las versiones. El imam Muslim, en su introducción a Sahih Muslim, dijo que las narraciones mursal no pueden ser consideradas como autorizadas. Ibn Salah dijo que las narraciones mursal son como los hadices débiles. No se pueden usar como evidencia a menos que se tengan narraciones auténticas de algún otro lugar para reforzarlas. Alguien podría decir que la supuesta historia de los versículos satánicos no proviene de una cadena de narración conectada, excepto por Umayya ibn Khalid. Pero esta cadena de narración proviene de el Kelbi. Cuando se mira esta cadena, esto es lo que hay en ella.
Esta cadena de narraciones es una prueba más de que la historia es un invento. Esta historia viene de Al-Kelbi, y adivinad qué. Él mismo admitió ser un mentiroso. Veamos quién es él. En el libro de Ibn Hibban, que fue un gran erudito en el siglo X y compilador de Sahih Ibn Hibban, en la página número 262 nos dice quién era Al-Kelbi. Su nombre es Muhammad ibn al-Sa'ib Al-Kelbi. Al-Kelbi era un sabeo y era de los amigos de Abdullah ibn Saba. Pero, ¿quién es Abdullah ibn Saba? Abdullah ibn Saba es el fundador de la secta chiita. Por lo tanto, Al-Kelbi era un chiita. El imam Ahmad ibn Hanbal fue un gran erudito clásico y compiló la colección de hadices conocida como Musnad Ahmad. Él habló de Al-Kelbi y esto es lo que dijo sobre él. Yahya ibn Ma'in dijo: él, es decir, Al-Kelbi, no es confiable y no se debe narrar de él el hadith. El Sheikh al-Albani tiene un libro dedicado a este tema donde revisa todas las narraciones. El título del libro lo podríamos traducir al español como sigue: La elevación de las catapultas para la destrucción de la historia de las grullas. Después de leer este libro, os daréis cuenta de que solo un tonto usaría narraciones tan débiles y fabricadas. O en este caso, un ignorante cegado por el odio hacia el Islam, que de manera desesperada busca cualquier cosa para refutarlo. Este libro expone las 4 cadenas de transmisión que supuestamente informan sobre el incidente de Al-Gharaniq. El Sheikh al-Albani desmonta de manera exquisita basándose en las evidencias más sólidas de las fuentes más auténticas. A continuación os voy a resumir el contenido de este excelente libro. Aquí dice que, en resumen, el hadith es mursal y no está autentificado de Sa'id ibn Jubair, ni conectado de ninguna manera. Aquí se basa en Al-Qurtubi para razonar de que el informe es mursal y que además se interrumpe. Shihab dijo: entonces lo mencionó extensamente y no mencionó a Abu Bakr ibn Abdurrahman en su cadena de transmisión, por lo que es mursal. Más bien, es un problema. Aquí se menciona una de las cadenas de transmisores y podemos leer que esta es una cadena de narradores muy débil. Más bien, es inventada, porque Sufyan dijo: Al-Kelbi me dijo, todo lo que te dije sobre la autoridad de Abu Salih es una mentira. Ibn Hibban dijo: Al-Kelbi era uno de los que dicen: Ali no murió y volverá al mundo, y lo llenará de justicia cuando esté lleno de injusticia. Y si veían una nube, decían: el comandante de los fieles está en ella. Y es que además, Abu Salih ni vio a Ibn Abbas ni escuchó a Al-Kelbi. Abu Salih no está permitido mencionarlo en los libros. El Sheikh al-Albani recoge esta información basándose en la obra del Imam al-Dhahabi. Aquí nos encontramos con otra cadena de narradores, entre los cuales está una persona llamada Al-Dhahak. Esta es una cadena débil de narradores que está cortada y es mursal. Al-Dhahak aparentemente es el hijo de Muzahim al-Hilali al-Khurasani. Se dijo: no se demostró que haya escuchado de los compañeros, y el narrador de él es Ubayd, el cual es desconocido. Abu Muad es aparentemente Suleiman ibn Arqam al-Basri, y es débil, y también se dice que Abu Salih, el cual se le conoce como Ibn al-Khayyat, es débil y abandonado. En este párrafo dice: Al-Muttalib ibn Abdullah, el cual ya mencioné anteriormente, es fraudulento en la transmisión. Al-Qurtubi dijo, después de mencionar la segunda narración por parte de Al-Nahas, que era débil. Al-Nahas dijo: este es un hadith munkar y está interrumpido, especialmente del hadith de Al-Waqidi. Esto que veis subrayado en naranja son 3 de las 4 cadenas de transmisión existentes. El Sheikh al-Albani comenta: estos son 3 isnads sobre la autoridad de Ibn Abbas, y todos ellos son débiles. En cuanto a la primera cadena, involucra a Al-Kelbi y es un mentiroso, como se explicó anteriormente. En cuanto a la segunda vía, es para aquellos que no nombraron. En cuanto a la tercera vía, incluye a Abu Bakr al-Hudeli. Al-Hafid dijo en Al-Taqrib que sus noticias quedan fuera del hadith.
Todos ellos son débiles o están cortados. Mencionó lo que prueba que Ibn Mardawaya lo sacó de Abbad ibn Shuhayb, y él es uno de los abandonados, como dijo al-Hafid al-Dhahabi. Y con respecto a la cuarta vía, que fue incluida por Ibn Jarir a través de Muhammad ibn Sa'd, aquí el Sheikh al-Albani comenta: esta es una cadena de narradores muy débil. Muhammad ibn Sa'd es hijo de Muhammad ibn al-Hasan ibn Atiyah, y según al-Khatib en Tarikh al-Baghdad, dijo: era débil en el hadith. A continuación se mencionan tanto a su padre como a su tío, los cuales, por consenso, son considerados débiles en el hadith. También se apoyan en Ibn Hibban, que mencionó al padre de transmisor en el libro titulado Ad-Da'afa, y dijo que el hadith es munkar, que podríamos traducir al español como reprobado. Aquí el título dice: Declaración de la nulidad de la historia en el texto. Aquí el Sheikh al-Albani comenta: estas son las narraciones de la historia, y todas, como he visto en su transmisión, están basadas en la debilidad y la ignorancia, por lo que no hay nada en ellas que sea adecuado para ser utilizado como prueba, especialmente en un asunto tan grave. Se narró con la autoridad de Muhammad ibn Ishaq ibn Huzayma, que se le preguntó sobre esta historia, y dijo: esta historia es la invención de los Zanadiqa. Y el imam al-Bayhaqi dijo: esta historia no está establecida desde el punto de vista de la transmisión. Y concluimos con una interesante pregunta: ¿por qué razón los politeístas se postran con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y el Sheikh al-Albani expone la respuesta del erudito al-Alusi, y dice que se postraron debido al asombro que los golpeó y el temor que los afligió al oír la sura. ¿Qué hay de la sura 22, versículo 52? Con base en el verso del Corán citado justo aquí, se ha argumentado que, dado que Satanás interrumpió el mensaje de los mensajeros, Allah abolió la interrupción de Satanás y luego aclaró sus versos, lo que significa que Satanás habría revelado algunos versos que fueron abrogados por Allah. Aunque esto contradice la explicación proporcionada anteriormente de que los versos son solo de Allah. El argumento parece razonable y válido para una persona bastante ingenua. Aunque una persona ingenua o ignorante puede ver que este versículo habla de la abrogación de algo lanzado en los corazones de los profetas por Satanás y no sobre la abrogación de los versos del Corán, proporcionaré explicaciones de los grandes eruditos clásicos. Pero primero presentaré un verso del Corán que anula esta afirmación. Ciertamente nosotros hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios. La promesa de Allah de proteger la revelación no significa simplemente después de la revelación, sino también antes y durante la revelación. Es absurdo afirmar que Satanás logró interferir en el proceso de revelación cuando hay una garantía divina para la seguridad de la revelación de cualquier corrupción. Ahora veamos cómo lo entendieron los grandes eruditos clásicos. Los eruditos y compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, entendieron que la entrada de Satanás no era más que vacilación y detención de la fluidez de la recitación y la interpretación. Esto es algo similar a la tentación del profeta Isa, Jesús, que la paz sea con él, cuando se menciona en la Biblia. Tales tentaciones o pensamientos de Satanás son naturales y no deben ser tomados como pecados, como lo mencionó el profeta. Allah ha perdonado a mis seguidores los malos pensamientos que se les ocurren, siempre y cuando tales pensamientos no se pongan en práctica o se pronuncien. Tanto los cristianos como los musulmanes creen que Satanás existe y que su misión y acciones son una realidad. Por lo tanto, no parece haber motivo de preocupación si alguien es seducido por Satanás, pero no cae en la trampa. Es sumamente hipócrita que un cristiano utilice este argumento contra el Islam cuando en su propia Biblia Jesús fue tentado por el diablo. En este artículo católico nos dicen de que el demonio es un ser pervertido y pervertidor. En sus intenciones no tratará solamente de investigar quién es Jesús, sino de plantear su propia tentación al propio Jesús, y que se lo va a decir claramente a Jesús,
no sin engaños y con métodos capciosos. Esta información está sacada de una de las páginas católicas más visitadas del mundo. El entendimiento mencionado anteriormente de lo que Satanás pone son sus susurros malignos y no palabras del Corán. Se establece aún más en los siguientes versículos del Corán. Cuando recites el Corán, refúgiate en Allah del maldito Satanás. Di también, oh Señor mío, me refugio en ti de los susurros de los demonios. Qué curioso, afirman que el Corán es satánico, pero el propio Corán dice que hay que refugiarse en Allah del maldito Satanás. ¿Sabíais que los musulmanes pronunciamos A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim antes de recitar el Corán? La razón para buscar refugio en Allah antes de leer es para que el lector no se confunda. Así, Satanás no le confundiría ni le impediría pensar y reflexionar sobre el significado de lo que lee. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos dijeron que se debe buscar refugio en Allah antes de comenzar a leer. Además, el versículo 98 de la Sura 16 es el contexto inmediato para el versículo 101 de la Sura 16. Se ha demostrado por los compañeros y los primeros eruditos que la intervención real de Satanás solo se limitó a susurros malignos. El Corán, versículo 98 de la Sura 16 y el versículo 97 de la Sura 23 confirman aún más este hecho. No hay ninguna duda de que Satanás no modificó nada del Corán. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasai, Ahmad ibn Hanbal y muchos otros recogieron la historia, pero solo en la medida en que era cierta. Todos ellos mencionaron que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó la Surat An-Najm y que al final, cuando se postró, los idólatras presentes estaban tan sobrecogidos que también se unieron a él en la postración. Estos destacados muhaddithun no mencionan la historia blasfema que otras fuentes han recogido. Ignore todas las pruebas de los eruditos musulmanes e ignore también la lógica por un momento. Cuando digo estudiosos, me refiero a estudiosos serios, académicos y objetivos, no a lunáticos cegados por el odio y la ignorancia. Hoy en día, el campo de los negacionistas ha ganado la partida, ya que un flujo constante de estudiosos como John Barton, Uri Rubin, Jaco Hamen Antila, Gerald Houghting, Nikolai Sinai, Patricia Crown, Angelica Neuwirth, Carl W. Enns, etc., han expresado sus reservas acerca de la historicidad de la historia. John Barton, en su libro, argumenta que, por eso, eruditos como Qurtubi y Baydawi rechazaron con desprecio la leyenda. Él lo califica de leyenda. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. Porque como hombres sensatos detectaron la imposibilidad lógica de las historias. Y continúa diciendo, por lo tanto, existía un motivo teórico convincente para la invención de estos infames hadices. Y concluye diciendo, esos hadices no tienen ninguna base histórica. Nikolai Sinai, después de hacer dos hipotéticas reconstrucciones de los supuestos versículos satánicos en el Corán, argumenta que ¿tiene sentido alguna de estas hipotéticas reconstrucciones? En mi opinión, la respuesta debe ser negativa. Y continúa diciendo, por lo tanto, hay que concluir que los versículos de Al-Gharaniq son apócrifos y no formaban parte originalmente de la Sura. Uri Rubin informa que, por último, en las fuentes exegéticas aparecen versiones breves del asunto de los versículos satánicos, separadas del curso inmediato de los acontecimientos de la Sira. Estas versiones, al igual que las conservadas en las fuentes biográficas, son en su mayoría mursal, sin compañeros en sus isnads, y suelen funcionar como asbab en la exégesis de los pasajes coránicos pertinentes incrustados en el relato.
Ocasionalmente se recogen en la exégesis de la Surat An-Najm, pero con mayor frecuencia aparecen en la exégesis de la Sura 22, versículo 52. Karl W. Ernst, en su libro, también rechaza los versículos satánicos por motivos históricos y otras razones. Él también vio que era ilógico. Hay muchas otras fuentes de eruditos no musulmanes que han rechazado la historicidad de los supuestos versículos satánicos. Y aquí os dejaré las referencias. La verdad ha sido expuesta y la falsedad se ha desvanecido. Se ha vuelto a demostrar que los islamófobos continúan mintiendo y repitiendo falacias sin fundamento. Es cierto que algunos comentaristas del Corán han utilizado este informe falso. Esto no lo negamos, pero son una pequeña minoría. Entre ellos hay sabios que no estaban especializados en la ciencia del hadith. La gran mayoría de los eruditos musulmanes a lo largo de la historia han demostrado que el episodio de los supuestos versículos satánicos es falso. Y os voy a contar un pequeño secreto. Los sabios no son infalibles, se pueden equivocar. Por eso, una pequeña minoría consideró este falso informe en sus comentarios del Corán. Para quienes no lo sepan, hay 5 reglas para la interpretación del Corán. El tafsir del Corán mediante el Corán. El tafsir del Corán mediante la Sunna. El tafsir del Corán mediante los sahabas. El tafsir del Corán mediante la lengua árabe. Y finalmente, el tafsir del Corán mediante la opinión de los sabios. Y aquí, lo que nos interesa es el 5.º punto, el cual voy a explicar de forma breve. Las opiniones basadas en un estudio minucioso de los 4 primeros pasos pueden considerarse válidas siempre que no contradigan ninguno de esos pasos. Asimismo, la aplicación de los significados evidentes del Corán a situaciones existentes y la formación de conclusiones basadas en sus similitudes también están permitidas, siempre que tales interpretaciones no se opongan a las explicaciones clásicas auténticas. Para nosotros, la única interpretación aceptable es la que sigue la siguiente secuencia. El tafsir del Corán por el Corán, luego por la Sunna, luego por los dichos de los sahabas, luego por la lengua árabe y finalmente por la opinión de los ulemas, siempre que se base en los métodos anteriores y no contradiga ninguno de ellos. Esto descarta el cuento de los versículos satánicos porque, por ejemplo, no sigue la opinión mayoritaria de los eruditos tanto clásicos como contemporáneos, la cual es que ese informe es ficticio, como ya se ha demostrado a lo largo del vídeo. Entonces podemos concluir exponiendo 3 puntos que resumen todo lo expuesto. Si algún islamófobo quiere rebatir estos 3 puntos, por favor, que comente de forma educada en los comentarios. Yo, el discípulo andalusí, os reto a que aportéis pruebas sólidas para cada uno de estos 3 puntos. Punto número 1. No existe ninguna evidencia externa. ¿Y a qué me refiero con evidencia externa? A pruebas históricas, informes auténticos, testimonios verificados, etcétera, etcétera. Las 4 únicas cadenas de transmisión que existen quedaron desmontadas, así que en el punto número 1 no hay ninguna opción. Punto número 2. No existe ni un solo manuscrito coránico que contenga este episodio. Y punto número 3. El mismo Corán refuta este mito. El tema central del Corán es el monoteísmo. No hay libro en el mundo más monoteísta que el Corán. Es más, la propia sura refuta el mito. Solo hay que ver los 6 primeros versículos de la sura y veréis de que no tiene ningún sentido la historia de los versículos satánicos. Si ponemos las evidencias de los que dicen que estos pasajes son auténticos y los que dicen que son una invención sin fundamento, ¿qué evidencias tienen más peso? Insha'Allah, seguiré desmontando a estos impresentables y seguiré exponiendo las diferentes mentiras que van diciendo sobre el Islam. No les tengáis miedo a estos personajes. Las mentiras tienen patas cortas y además el Islam siempre entrega una respuesta clara. Es cuestión de abrir la mente y el corazón para poder diferenciar la verdad de la falsedad.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pero